nuevamente junto a un café con raíces con aroma A Torá. a Torá. Iniciamos una nueva semana con un nuevo libro, ¿verdad? Que es de Barín, que ya hemos escuchado algunas aliyá sobre este tema de las palabras. Sí, esta es la tercera aliyá de esta semana. Así que, pero para comenzar, ¿cierto? Vamos a tener un momento de oración. Y vamos a pedir por Israel nuevamente. ¿Ya? Amén. Amén. Padre amado, Dios eterno, Señor, en esta hora exaltamos tu nombre. Queremos darte gracias, Padre, por todo lo que tú nos das cada día, por todas las bendiciones, Señor, que muchas veces no somos capaces de ver. Queremos ser hijos agradecidos, Señor, y queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos guía, Padre bendito. Gracias por la oportunidad de compartirla, Señor, por este medio. Y yo te ruego que puedas bendecir a cada persona que comparte junto a nosotros este estudio, Señor. Bendíceles y revélate a sus vidas, Señor. Al igual como rogamos que tú te reveles a nuestra vida. Y en esta hora, Señor, rogamos por la tierra de Israel, Señor. Rogamos por ese conflicto que está allí en ese lugar, Señor. Padre amado, sabemos que tú tienes todo bajo control, que no hay nada fuera de ti, Señor, que tú no estés allí. Solamente rogamos, Señor, que tu misericordia y que la paz reine en Israel en este momento. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ya, y como decíamos recién, ¿cierto? Empezamos a estudiar el libro de Devarim y la parashá se llama Devarim, que en hebreo quiere decir palabras. No palabras, sino palabras. ¿Ya? Podemos indicar que esta parashá, como dice su traducción, son las palabras que pronunció Moisés al pueblo. ¿Ya? Recordemos de que en los tres primeros libros, ¿cierto? De los cuatro primeros libros, estaba siendo revelada la voz de Yahweh a Moisés para que él le comunicara al pueblo. Pero esto es como un compendio, ¿cierto? De Moisés ahora, las mismas palabras que le había dado el Eterno, ¿cierto? Fue transmitida al pueblo, ¿ya? Debemos decir también que esta palabra en la Reina Valera es Deuteronomio, o en otras Biblias también es Deuteronomio, no solamente la Reina Valera, ¿ya? Está escrita en griego, que quiere decir segunda ley, ¿ya? No es que haya dos leyes, ¿ya? Pero recordemos que la Torá fue entregada por el eterno Moisés, como decíamos recién, en la cual podemos ver que cada vez que era replicado el pueblo, ¿cierto? El texto dice, habló Yahweh a Moisés y también habló a Aarón en algunas ocasiones. Aquí, ¿cierto? Podemos indicar que el libro de Devarim nos enseña cómo el profeta Moisés, ¿ya? Les habla a las nuevas generaciones de lo que el Eterno hizo durante todo el caminar en el desierto que se prolongó durante 40 años. ¿Ya? Recordemos que estábamos ya ¿cierto? En el río Jordán, al oeste del río Jordán, estaban a punto de ingresar, había una nueva generación, ¿cierto? La cual Moisés volvió nuevamente a explicarle a ellos cuáles habían sido las palabras, ¿cierto? O qué es lo que había dicho Yahweh al pueblo. Y él, a través de sus palabras, ¿cierto? Pudo indicar esa información. ¿Ya? Bueno, todo esto lo encontramos en el texto en Éxodo 13, del 8 al 9, que le vamos a dar lectura y dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Claro, ese es el fundamento, ¿cierto? En el cual Dios le había dicho a Moisés que tenía que transmitir todas las palabras que él le había estado transmitiendo al pueblo, ¿cierto? De generación en generación. Y eso es lo que hoy día también se hace, ¿cierto? A través de la Torá, ya en muchos lugares del mundo, no solamente en Israel. Claro. ¿Ya? Bueno, y continuando, ¿cierto? Con el estudio que hoy día nos convoca, que es la tercera aliyá, la encontramos en Devarim o Deuteronomio 1 del 22 al 38. Y dice así, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar.
y el dicho que pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol. Y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Yahweh nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Yahweh nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Yahweh vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahweh tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Yahweh vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Exacto. Y dice, cierto, siguiendo la lectura, dice: y oyó Yahweh la voz de vuestras palabras y se enojó. Y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá. Y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Yahweh. También contra mí se airó Yahweh por vosotros y me dijo: tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Aquí ¿Ya? podemos ver nuevamente, ¿cierto?, en este relato de los 12 espías. De esto nos habla, ¿cierto?, lo que acabamos de leer. Esto fue relatado en Números, capítulo 13, del 1 al 3, y lo vimos en la parashá Del 1 al 33. del 33. Y la vimos en la parashá Lejá. Shelá Lejá. Shelá Lejá, y que los invitamos a que puedan buscarla, ¿cierto?, y repasarla. Exactamente, esa es la idea. La idea es que, cierto, recordemos que esto ya está escrito en Números, Ya lo vimos anteriormente. pero ahí, cierto, fue directamente la voz de Yahweh a Moisés. Aquí, cierto, Moisés lo está relatando al Moisés pueblo. lo está diciendo a las nuevas generaciones, a las cuales, cierto, vienen ahora. ¿Ya? Aquí podemos indicar cómo Moisés está relatando, cierto, esta situación, indicando que vinieron con él con desorden e irreverencia. ¿Ya? Si nosotros vamos al texto, ¿cierto?, al principio, al versículo 22, dice: venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir. ¿Ya? Entonces, cuando vinieron, ¿cierto?, vinieron con desorden e irreverencia delante de Moisés. Esto muestra el ímpetu de los jóvenes que no respetaron a nadie, ni aún a sus jefes tribales, ¿ya? Y a sus ancianos. Además, debió, ¿cierto?, haber sido expuesta solamente por los jefes y no por el pueblo. Acá fue todo el pueblo, ¿ya? Podemos imaginarnos, por ejemplo, todo el ruido, el bullicio, el que todos hablaban, el desorden que se produjo en esa situación. Y ¿ya? la molestia que esto causó a Yahweh también, porque Exactamente. fue un descontento para él el ver todo este desorden que estaba haciendo el pueblo, como bien dices tú, sin respetar a los jefes tribales, sin respetar líder, a Moisés. Al líder. ¿Ya? Ahora, la razón de esto no es, ¿cierto? No significa tampoco que es por falta de fe, sino también, ¿cierto?, es una estrategia militar de poder traer información de lo que, ¿cierto?, había en ese lugar. Pero en cierta medida no era necesario, porque ya Yahweh les había dicho que les iba a entregar esa tierra.
Entonces Sí, no era necesario enviar espías pero de acuerdo al relato, ¿cierto? Podemos ver que dice que a Moisés no le pareció mal. a Moisés, pero ¿Ya? no al Esta versión, Eterno. como lo dice, ¿cierto? En el versículo 23. Mm, Pero sabía también ante los ojos del Eterno, Moisés, ¿cierto? Estaba faltando, porque el Eterno había dicho que se tomaría la tierra, o la Eretz, ¿cierto? Sin que nadie se opusiera. claro. Eso ya se lo había dicho a Moisés, ¿ya? Pero podemos ver que Moisés titubeó ante toda esa presión del pueblo, Mm. ¿ya? Podemos decir también que el valle de Escol fue llamado así por el racimo de uva que trajeron los espías. Claro, ¿Ya? que fue un tremendo racimo de uva, porque el relato nos cuenta, ¿cierto?, de que era una tierra donde fluía la leche y la miel. Exactamente, ahí en número 13:24 dice, se llamó aquel lugar el Valle de Escol, que quiere decir Valle del Racimo en hebreo, Mm. ¿ya? Por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel, ¿ya? Un dato, podríamos decir, a este relato, Bueno, y eso ¿ya? lo dice en Devarim, ¿cierto? 1, 25, 26, que dice, tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dijeron y Y nos nos dijeron, dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. Ahí deja claro, ¿cierto? Que fue como se rebelaron en contra de lo que el Eterno les había instruido. exactamente, cuando Moisés cierto, narra la historia de lo que pasó, ya cuando los espías volvieron de la misión, de acuerdo a lo que hemos estado leyendo, con el fruto de la tierra en sus manos, informando que era una tierra buena. Sí, en eso no se equivocaron, ¿cierto? Los espías. Están todos de acuerdo Dijeron en que la eso. tierra era buena, Mm. ya la tierra que el Eterno, ¿cierto? Le iba a entregar, ya. No menciona el lado negativo del informe de los 10 espías. Como la palabra del Eterno había entrado en su corazón, él sabía que los obstáculos no serían un problema para conquistar la tierra, que a pesar de las guerras, los hijos de Israel iban a heredar lo que el Eterno había prometido, tal cual como lo dice, ¿cierto? El pasaje, que esa es la tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya ¿Ya? Jacob, sí. El que recibe las promesas del Eterno con fe, en su corazón se da cuenta de las posibilidades y tiene una mente positiva, ¿verdad? Como lo Exactamente. tuvo Caleb y lo tuvo Josué. ¿Ya? Buscando soluciones cuando hay problemas. Moisés vio solo lo positivo cuando los espías volvieron, pero la gran mayoría vio solo lo negativo y escucharon solo el lado del informe que presentaba una imagen imposible. Aquí vemos lo importante que es dar un buen informe y poner oído a los buenos informes. Exactamente. A Fe. veces en nuestra vida, ¿cierto? Escuchamos cosas malas y les hacemos más caso a las dificultades que a la solución que siempre da el Eterno en nuestra vida, a sus promesas, a lo que uno ya ha leído en la palabra. Uno sabe cómo Dios actúa, sin embargo, a veces nos gusta escuchar el mal informe y el hablar cosas de tragedia, hablar cosas malas y no hablar de las bendiciones del Eterno. Y eso sabemos, ¿cierto? Que pasa muchas veces en nuestra vida. En nuestro diario vivir a todos nos pasa. Exactamente. Fe, ¿cierto? Es confianza. Fe es estar plenamente seguro de lo que el Eterno ha prometido, ¿ya? Él es plenamente poderoso y fiel para cumplirlo. De eso tenemos que estar seguros. Esa confianza se fija en el lado positivo de los informes y los ve como una confirmación de que el Eterno ha dicho, ¿ya? El Eterno ha dicho que nos ha dado una tierra buena y es aquí como la muestra, ¿cierto? El fruto que trajeron los espías, ¿ya? Ahí había una cierta, en cierta manera, ¿cierto? Algo visual que podían ver que la tierra realmente era buena. Tal cual como el Eterno se lo había dicho y se lo había confirmado. Claro, el que hace caso a lo que el Eterno promete y él confía en su amor y perdón, podrá ver el lado positivo del informe y estar dispuesto a atravesar los problemas, ¿cierto? Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Ya Moisés solo vio el lado positivo del informe, ¿ya? Y muchas veces eso pasa con nosotros, porque muchas veces nosotros, ¿cierto? Siempre buscamos lo malo antes de mirar lo bueno, porque siempre va a haber, de acuerdo a alguien, ¿cierto?, que nos pueda informar de algo, o nuestro hijo, ¿cierto? Uno siempre ve lo malo, ¿ya? Pero hay que ver lo bueno de eso. Hay que ver lo bueno que hicimos en la vida, porque no todo puede ser malo, que nos ha pasado, ¿ya? También tiene que ser algo bueno. Entonces Moisés siempre vio lo bueno, ¿cierto?, de lo que el Eterno le había dicho, ¿ya? Y si el Eterno le había dicho que era una tierra que fluía leche y miel,
allí iba a haber leche y miel, ¿ya? A la hora de estar ante un reto que el Eterno te ha dado, cuídate mucho de, ¿cierto? Del Yaset Hará, ¿Qué es el Yaset Jara? ¿cierto? Ver todo lo malo, Mm. ¿ya? Ver lo negativo. El Yetzer Hatov, ¿ya? Es la inclinación al bien, de acuerdo a la cultura hebrea. Se da cuenta de lo positivo y se goza con ello. O sea, el Yeser Hará es ver lo malo, ¿ya? Dentro de alguna acción, ¿ya? Pero debemos mirar siempre lo bueno que produce, ¿cierto? También en nuestra vida alguna situación, ¿ya? Bueno, finalmente podemos leer en el versículo 34 que escuchó el Eterno la voz. En hebreo está traducido como col alarido, como col que quiere decir alarido. Sonido, esto lo podemos ver en el Strong número 6963. No eran solamente palabras, ¿verdad? Sino que el Eterno escuchaba Una estridencia. estridencia, como un ruido molesto. ¿Qué es lo que dice la Real Academia de la Lengua de esta palabra? Dice, dicho de una persona o de una cosa que por exagerada o violenta produce una sensación molestamente llamativa. O sea, el Eterno vio, ¿cierto? Escuchó una estridencia de las quejas del pueblo. No solamente palabras, ¿ya? No solamente que él, ¿cierto? Porque cualquiera puede hacer una queja, ¿cierto? Cualquiera puede ir delante de un rey, ¿cierto? Decirle, ¿sabe qué? Mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero lo que escuchó el Eterno, de acuerdo a lo que dice el texto en hebreo, podríamos decir, lo que dice el Strong, ¿cierto? Es un ruido molesto. Es un sonido, ¿cierto? Es una exageración, dice ahí. Es un alarido. O sea, las quejas que él escuchó fueron demasiado, ¿cierto? Bulliciosa y potente, porque no solamente era de una parte del pueblo, era la gran mayoría. Recordemos que los únicos que estaban ahí que se podían salvar, así entre comillas, ¿cierto? Fue Josué, Y Caleb, ¿ya? Y seguramente sus familias también, ¿ya? No, Pero la gran mayoría del pueblo... Claro, esta queja contagió a todo el resto del pueblo que no fueron a descubrir la tierra prometida, pero sí fueron contagiados con lo exagerado también que ellos, el informe exagerado que dieron. Esto nos enseña que nosotros debemos ser apegados a la realidad, no ponerle ni quitarle, sino que ser bien centrados, ¿verdad? Exactamente. En todas las cosas y aspectos de nuestra vida, porque a veces uno tiende a aumentar mucho las cosas, ¿verdad? O a disminuirlas. Nosotros Claro. debemos estar ahí, al igual como estuvo Caleb y Josué. Claro, lo importante en esto de las quejas, muchas veces, ¿cierto? Las quejas molestan. Llega un momento en que ya mucha queja ya llega a ser molestoso, porque no se trata solamente, ¿cierto? De una posición o de tener, ¿cierto? Alguna molestia por algo, sino que va más allá, ¿ya? Y muchas veces, ¿cierto? Eso de quejarse todos los días, escuchar a una persona que se queja, ya muchas veces después ya no los quiere ni siquiera escuchar. Nos pasa a nosotros muchas veces, ¿cierto? Cuando hay muchas quejas, vienen personas, ¿cómo estáis? No, estoy mal. Tú lo vas a ver al otro día, ¿cómo estás? Mal. ¿Y cómo estás tú? Mal. Entonces, muchas veces, muchas de esas quejas, indudablemente ya después tú ni siquiera tomas o puedes tener misericordia de ellos, de esa situación, ¿me entiendes? Pero ¿qué significa esto? ¿Cierto? Que el Eterno también se molestó por esto. Dice la Biblia, ¿cierto? Dice el pasaje que se enojó, ¿ya? Se enojó y produjo o tuvo, ¿cierto? Una consecuencia esa queja, ¿ya? Sí, pues eso llevó a que todos ellos no entraran a la tierra prometida. Incluso Moisés, ¿ya? Pero bueno, Moisés fue por otro motivo. Claro, Moisés, podríamos decir, fue por una situación que pasó después de 38 años. Porque recordemos que esta queja, estos espías, ¿cierto? Fue cuando ya habían pasado, dice la escritura, habían recorrido 11 días hasta llegar hasta ese lugar, ¿cierto? Donde, ¿cierto? Estábamos, podríamos decir, en la frontera de la tierra prometida. Debieran haber entrado por ese lugar, ¿ya? Pero después por esta desobediencia el Señor lo hizo vagar 40 años. Y si nosotros vemos el mapa, ¿cierto? Vemos esa curva, ¿ya? Y por ese lugar pasaron 40 años, ¿ya? Ahora, también yo creo que Moisés acá, ¿cierto?
dicen algunos sabios y algunos eruditos judíos que también Moisés tiene que haber, al Señor también le tiene que haber influenciado esta situación con Moisés. Pero como Moisés era el hombre que guiaba, el hombre que también siempre buscaba pedirle perdón al Señor, la queja, o sea, el no ingresar a la tierra prometida, ¿cierto? Está en Números capítulo 20, del versículo 1 al versículo 13, que usted lo puede buscar también en las parachá que nosotros hemos estado diciendo, por el cual motivo, ¿cierto?, de que Moisés no pudo entrar, fue esa situación, ¿cierto?, el incidente que tuvo con la roca, en vez de hablarle, ¿cierto?, la golpeó. Claro. ¿Ya? Pero eso pasó después de 38 años. Recordemos que lo que está pasando acá, Moisés está contando. Esta situación que está contando había pasado 38 años antes. De entrar a la tierra prometida. Antes de entrar al lugar donde están ahora. Producto de esa situación, ¿cierto?, fue que ellos tuvieron tantos años vagando por el desierto porque toda esa generación tenía que morir. Tenía que morir allí. Exactamente. Y esto que nos enseña a que nosotros no debemos quejarnos, ¿verdad? Cuando tengamos algún motivo que nosotros queramos quejarnos, recordemos que no debemos ser como Israel, porque dice que las cosas que fueron escritas fueron para que nosotros no cometiéramos los mismos errores. Entonces, Exacto. Si usted se pilla quejándose, recuerde que Israel no entró a la tierra prometida por ser un pueblo quejumbroso, ¿verdad? Y muchas veces, ¿cierto? Muchas veces en el quejarse hay rabia, ira, hay enojo. Mire, en general no es malo, ¿cierto? Porque uno siempre va a tener una diferencia con alguna persona, ¿ya? Y a lo mejor un día en específico nos va a pasar algo por el cual no vamos a quejar, porque si me duele, tú me preguntas, oye, ¿te duele, no sé, el ojo? ¿Ya? Yo te voy a decir, si me duele, ¿me entiendes? Me puedo quejar, mira, pucha, porque me duele el ojo, qué sé yo. Pero si yo estoy constantemente diciéndote a ti, ¿cierto? Esa situación es la que molesta. Y es lo que, Y lo que hacía este pueblo. Y también de la forma, ¿cierto? Porque yo te puedo decir, ¿sabes? Y tú me preguntas, oye, ¿cómo está tu ojo? Y yo digo, no, estoy igual con el ojo, pero ¿hasta cuándo? Dios no me va a sanar, ¿cierto? Voy a tener que ir donde los médicos. A pecar. No tengo plata, no tengo acá, no tengo allá. Eso queja es la que el Eterno, ¿cierto? Le molestó. Porque podían haberse quejado a lo mejor, dicho, ¿saben qué? Mira, hay tal cosa, pero como fue masivo, y como dice el texto hebreo, ¿cierto? Que fue un alarido, podríamos decir, algo potente, el Eterno se molestó. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que vamos a tener dolores, vamos a tener problemas, incertidumbre, vamos a tener problemas, ¿ya? Y está bien que usted vaya delante del Señor, pero recordemos que su corazón te lo dispone, o yo también lo dispongo delante del Eterno, y espero como también esperó Moisés, esperó Caleb y esperó Josué, porque ellos dos también vieron lo mismo que los 10 espías, vieron lo mismo, pero ellos no se quejaron, ¿ya? Sino que dijeron, ok, hay problemas, pero pero nosotros podemos, claro, con el Señor podemos. Vamos a entrar. Entonces, este relato, ¿cierto? Para ya finalizar, este relato que nos lleva acá, tiene que ver mucho, ¿cierto? Como dice Nati, con las quejas. Aprendamos a no quejarnos. Aprendamos también de que el Eterno todo lo que promete lo va a hacer. Si Él le prometió, ¿cierto? Salud. Que les iba a entregar esa tierra, lo va a hacer. Exactamente. Y si Él nos promete tener una vida, ¿cierto? Plena y abundante, es la vida plena y abundante. El problema de las quejas hace que no veamos esa plenitud, ¿cierto? En nuestra vida, ¿ya? Así que, bueno, antes de terminar, yo quiero saludar, ¿verdad?, a Germán González, a alguien que nos escribió, @motaki, y a Clary Araya. Muchas gracias por el apoyo que nos dan al comentar. Y bueno, para nosotros es una alegría poder conocerles a través de sus comentarios y saber quién está detrás de la pantalla. Así que les mandamos un cariñoso saludo. Y nos despedimos. ¿Cierto? Con un café con raíces, con aroma a Torá. Y los esperamos ver mañana. Mañana. Que el Señor les bendiga. Shalom.